pastor aquí. Gracias porque por medio de ti le das la sabiduría para que nos ayude a nosotros con cualquier cosa. Gracias porque siempre lo pones a nuestra disposición. Te pido que en esta hora pueda el mensaje sernos de mucha bendición. Amén. Bien, le pedimos por favor a los niños que pasen con sus maestras. Ok, ahí se escucha bien. ¿Me escuchan un poquito los de atrás? ¿O hablo un poquito más fuerte ahí? Perfecto. Gracias, hermanos. Bien, pasen los niños, por favor, ahí con su maestra. ¿Y alguien me recuerda, hermanos, cómo se llamaba nuestra serie que estamos viendo? Nuestra serie general que estamos viendo. ¿Alguien se acuerda? Ajá, la familia en la perspectiva paulina, ¿verdad? Ok, entonces recuerden, ¿verdad? Que estamos viendo todo lo que tiene que ver con la familia, pero a la luz de lo que Dios le reveló a Pablo. Entonces todas las citas, ese es el reto, ¿verdad? De los que estamos aquí predicando estos mensajes, que todo lo que vamos a predicar tiene que ver con las cartas de Pablo. Recuerde que Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento, y no es que Pablo sea más importante que los demás pues escritores bíblicos, pero vamos a ver qué le mostró Dios a Pablo sobre la familia en sus cartas, ¿verdad? Entonces vamos a ver este tema el día de hoy, los padres que dan ejemplo. La semana pasada, hermanos, hablamos sobre los padres que ¿qué? Los padres que aman ¿qué? No. Los padres que aman siembran la palabra, porque el de corrige todavía no lo damos, ¿verdad? Pero sí, es cierto, los padres que aman corrigen, nada más que todavía no hablamos sobre eso. El día de hoy, hermanos, recuerde este tema, los padres que aman dan ejemplo, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, quiero comenzar el día de hoy contándoles un breve testimonio un poquito gracioso. Tengo uno de mis tíos, con el que crecí desde bien chiquito, allá en Ciudad Neza. No voy a revelar su nombre para que si algún día lo conocen no lo vean con otros ojos. Pero bueno, yo lo quiero mucho, mi tío ha cambiado mucho, pero en ese entonces, hermanos, mi tío batallaba, pero tremendamente con una serie de cosas en su vida, con su carácter, con su manera de ser. De hecho, mi tío pues no trabajaba y así era él, o sea, ya estaba bien grande, pero no trabajaba, no le gustaba trabajar. Entonces ha cambiado mucho porque el día de hoy ya tiene un trabajo. De hecho, él se fue a vivir a otro estado y eso le ayudó mucho porque pues eso lo mantuvo en raya, ¿no? Pero mientras él estaba ahí, allá donde vivíamos, no trabajaba. Y era pues bien pesado, hermanos, porque era bien abusivo, aparte de todo, era bien mala onda. Y pues nos trataba mal, ¿no? Nos trataba con la chancla, y incluso pues a mi mamá, por ejemplo, se burlaba mucho de mi mamá, mi tío, ¿no? Y le ponía apodos, imagínense ese tío mala onda, ¿no? Ese tío mala onda de siempre. Y bueno, hermanos, mi tío lo que sí tenía, porque pues, dentro de sus muchas fallas, él también tenía aciertos, ¿no? Y una de las cosas que él tenía es que él pues ayudaba a la gente de afuera. O sea, los de adentro nos trataba horrible, ¿eh? Nos ponía unos apodos bien feos, nos trataba con pura grosería, pero a los de afuera, pues era bien buena onda, ¿no? Era el clásico, ¿cómo dicen? Farol de la calle, ¿no? Oscuridad de la casa, así era mi tío. Y entonces, dentro de eso que hacía él para afuera, pues él iba mucho a estos grupos de AA. Aunque él nunca batalló con los vicios, él nunca fue borracho, pero le gustaba ir a ayudar a la gente que pues estaba en la recuperación, ¿no? Y dentro de los grupos de AA, no sé si ustedes sepan, pero hay algo que les llaman grupos de cuarto y quinto paso. ¿Alguien ha escuchado sobre eso? Bueno, dentro de los grupos de AA son como el grupo más avanzado, donde pues les hacen pues digamos un programa más como más intenso y más fuerte para ayudarlos, ¿no? Pero bueno, el cuarto y quinto paso tiene algo que le llaman la experiencia. Esta suena chistoso, ¿no? La experiencia.
Y mi tío iba mucho a esa tal experiencia, hasta suena misterioso, pues ¿experiencia de qué? Pero mi tío iba mucho a esa experiencia, ¿no? Y en esa experiencia se apartan a un lugar y se los llevan a un lugar como una especie de retiro. Y ahí en ese retiro, pues es todo un misterio, según, aunque yo ya me lo sé todo, pero mi tío me invitaba a que fuera a vivir la experiencia y me decía, vamos carnal, vamos a que vivas la experiencia para que cambies, me decía, para que ya no trates así a tu mamá, vamos, ¿no? Y yo cada que lo escuchaba me daba un coraje, hermanos, porque yo decía, pero ¿cómo se atreve a decirme eso si míralo cómo anda él, ¿no? ¿A poco no? ¿Qué pensarías tú? Entonces, pero él seguido, estaba, vamos carnal, y él juntaba gente de no sé de dónde y llevaba así, pues mucha gente a la famosa experiencia, ¿no? No hay ningún misterio, hermanos, digo, ¿quería comentar algo, hermano? Pensé, es que como levantó su manita, se estiró. Bueno, no hay ningún misterio, realmente se los comento, para ellos está prohibido, prohibidísimo hablar de la famosa experiencia. Simplemente te llevan a un lugar, a cualquier, digamos, ¿cómo se dice? Bodega o algo así, una casa, y simplemente ahí te llevan a engaños porque te dicen que te van a llevar a una hacienda. Entonces te dicen, no, allá hay caballos, allá hay una cabaña, allá hay esto, hay lo otro. Y pues la gente, sobre todo en las ciudades, pues no estamos acostumbrados a un lugar así. Y dices, órale, qué padre, ¿no? Pues al campo libre y demás, ¿no? Y hay campo ahí. Entonces te llevan a engaños y ya cuando llegas a una bodega en la misma ciudad, ahí te meten a una bodega y dice, pues aquí está la hacienda, esta va a ser tu hacienda. Y te ponen unos tabiques ahí y te dicen, este es tu caballo, siéntate en tu caballo. Y todo es un símbolo, ¿no? Entonces les hacen vivir una experiencia, pues obviamente pues, a engaños, donde la experiencia es pues que te tratan ahí como la chancla, ¿no? O sea, te empiezan a gritonear y te empiezan a decir, tú eres un pecador y arrepiéntete de lo que tú has hecho, ¿no? Y recuerda todo lo que tú hiciste. Te dan una hoja para que tú escribas todo lo que es tu vida, ¿no? Y mientras te están ahí taladrando y gritando de groserías, hijo de no sé qué, y te tratan así terrible, ¿no? Es una experiencia horrible donde te tratan de simbrar, ¿no? Y pues como tratan con gente que ha matado, ha violado, ha hecho de todo, en esos momentos pues ellos les tratan de hablar bien duro para que a través de esa dureza pues ellos se quebranten, ¿no? Acaban quebrantándose, ¿no? La gente acaba llorando, diciendo, sí, me arrepiento, mamá, perdóname, ¿no? Y en ese momento están ahí arrepentidos. Y bueno, lo que hay otras cosas más ocultas, ¿no? Que no me atrevería eso sí a decirlo porque no he estado yo. Nunca fui a la famosa experiencia, pero he tenido los comentarios de muchos que han ido a esa experiencia. Entonces, bueno, quiero comentarles que eso hacía mi tío, ¿no? Entonces me invitaba y me decía, vamos carnal, para que cambies. Y un día le dije a mi tío, le dije, ¿cómo te atreves a decirme eso? Si tú mira cómo caminas, cómo andas tú, ¿no? Le robas la comida a mi mamá, nos pones ahí siempre en problemas, ¿no? No me pagas, yo trabajé para ti, yo le decía a mi carnal, me iba a trabajar con él, me llamaba para pintar casas y me iba a pintar, ¿no? Con él. Luego me dejaba ahí solo y ya él se salía y de repente yo salía a buscarlo para preguntarle algo y ahí andaba platicando él. Y luego lo peor, no me pagaba, ¿no? Entonces yo le decía, ¿cómo te atreves a invitarme a tu famosísima experiencia si tú mira cómo eres, ¿no? ¿Te ha tocado pues lidiar con alguien así que te dice haz esto pero que realmente no te da testimonio de que esa misma persona lo está viviendo? ¿Cómo se ve eso, hermanos? ¿Qué podrías decir sobre eso? Yo estoy seguro que mi tío me amaba, ¿no? A su manera, pero me amaba porque de alguna forma pues él me invitaba a vivir la experiencia, ¿no? Él quería que hubiera un cambio en mi vida y yo creo que él me amaba a su forma. ¿Será suficiente, hermanos, amar a nuestra manera? Hoy me pregunto eso. ¿Será suficiente amar a las personas a nuestra forma? ¿O hemos de aprender a amar a las personas a la manera de Cristo? Bueno, hermanos, ¿tú confiarías en
mi tío si te invitara a la famosa experiencia para cambiar? ¿Quién sí iría? ¿Tú sí te animarías? Bueno, ahí podría ser como, pues a ver, vamos a probar, ¿no? Vamos a probar a ver qué tal. Ok, y él me decía, no pongas los ojos en mí. Decía, pon los ojos en la experiencia. Decía, porque yo me equivoco. A lo mejor en mí no ha funcionado, carnal, pero en ti sí va a funcionar. Decía, yo soy bien rebelde, pero tú sí vas a cambiar, me decía mi tío, ¿no? Bueno, yo no confié, ¿verdad? Hay un libro que habla sobre el amor, ¿verdad? Hacia los padres y los hijos. Y en este libro, hermanos, se describen 3 cositas muy valiosas para con los hijos. Primera de ellas, un equilibrio que forma el amor, la disciplina y el ejemplo. Si tienes ahí con qué anotar, anótale amor, disciplina y ejemplo. Son 3 palabras muy importantes que si nosotros cuidamos dentro de nuestro ministerio como padres a hijos, y bueno, aquí hay jóvenes, algún día ustedes van a ser seguramente padres, entonces aprendan esto, chicos, amor, disciplina y ejemplo. Y es más, ustedes como jóvenes tienen padres a lo mejor que también están viviendo en un núcleo familiar y deben observar estas 3 cosas, ¿verdad? Amor, disciplina y ejemplo. Cuando una persona no tiene estos 3 elementos, es una persona que puede estar creciendo desequilibradamente, ¿sí? Es muy importante. ¿Por qué el amor? Bueno, cuando una persona tiene disciplina y ejemplo, ¿qué clase de hijo va a ser? Imagínate, solo ponte en ese lugar, que tu papá en todo rato te esté, oye no, oye esto, y a lo mejor te da ejemplo, pero no tiene amor, no te da amor, no te dice las cosas con amor. ¿Cómo te sentirías? Mal. ¿Cómo? Enojado, ¿verdad? Y eso te llevaría pues a hacer a deprimirte, ¿verdad? Probablemente algunos se deprimirían, otros se enfadarían con la vida, ¿verdad? Entonces, es importante amor, disciplina y ejemplo. Cuando una persona tiene amor y tiene ejemplo, pero no tiene disciplina, ahora ponte en ese lugar. Alguien que nos pueda decir cómo se sentiría. Sí tiene amor y sí tiene ejemplo de sus padres, pero no lo disciplinan. Un malcriado, ¿verdad? Un berrinchudo, alguien mimado, ¿verdad? Entonces es importante también la disciplina. Ahora, este es el punto que nos toca hoy, el ejemplo. Imagínense usted que tiene un padre que le da amor y le da disciplina, pero no le da ejemplo. Te dice, no fumes, pero él es bien fumador. Y es más, te dice, no fumes para que no seas como yo. ¿Ah? Todavía te dice, te pone el mal ejemplo, ¿no? Para que no batalles como yo. ¿Cómo te sentirías? Retaría, ¿no? Ay, pues si tú lo haces, ¿por qué yo no? Exacto. Y como tú retarías, y esa persona es tu superior, porque pues, es tu autoridad, tu padre es tu autoridad, ¿cómo te sientes al no poder hacer nada? Impotente, frustrado, ¿verdad? Entonces el tema de hoy, hermanos, recuerden, se llama Los padres que aman dan ejemplo. Y es lo que queremos evitar dentro de nuestra familia, ¿verdad? Que nuestros hijos se sientan frustrados, que nuestros hijos crezcan pues con esa zozobra, ¿no? De decir, bueno, pues ¿cómo me dice eso si él o ella no lo hace? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque en tu misericordia tú eres bueno y fiel, Señor. Porque tú sí eres un padre que da buen ejemplo. Nosotros muchas veces, como padres, no hemos sido de buen ejemplo, lo reconocemos, Señor, porque no somos perfectos. Pero, Señor, podemos el día de hoy aprender de ti y podemos ver en ti, Señor, lo que es un padre ejemplar. Ayúdanos, Señor, abre nuestra mente y nuestros corazones para poder tomar ejemplo de esto, Señor. Pedimos por los que no son padres, que son hijos y que algún día serán padres. Pedimos que el mensaje del día de hoy pueda atravesar sus corazones también y puedan aprenderlo y guardarlo en las tablas de su corazón, para que, Señor, el día que sean padres, ellos puedan mostrar un buen ejemplo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, tenemos varios llamados de parte de Dios en nuestra vida, ¿verdad? De parte de Jesús tenemos llamados en nuestra vida. ¿Quién me puede decir
cuál es el primer llamado de Jesús para nosotros. Es decir, el primer llamado de Jesús para ti como persona. ¿Cuál es el primer llamado? ¿A qué te llama? Al arrepentimiento, ¿verdad? Nos llama al arrepentimiento porque Él nos quiere ¿qué? Nos quiere salvar, ¿ok? Entonces el primer llamado, hermanos, que tenemos en nuestra vida es el llamado a la salvación, ¿ok? Que incluye el arrepentimiento, incluye la fe y todo esto. Hermanos, Dios primeramente nos llama a ser salvos antes que cualquier otra cosa, ¿ok? Desde el principio de los tiempos vemos cómo le otorga a los primeros hombre y mujer que pecaron un modo para ser salvos, ¿sí? Entonces ese es el primer llamado. ¿Quién ha atendido de nosotros que estamos aquí ese llamado? ¿Quién ya es salvo, hermanos? A ver, sin avergonzarse, no se avergüenza de lo ajeno. Si tiene dudas, puede acercarse con uno de nosotros que levantamos la mano y le podemos ayudar a disipar esas dudas, ¿verdad? Si dice, yo no sé todavía si soy salvo, se vale estar dudoso, pero acérquese con alguno de nosotros y le vamos a mostrar cómo puede usted ser salvo. Bueno, ya que tú eres salvo, ahora ¿a qué te ha llamado Jesús? Porque no solo nos llama a la salvación, ¿eh? Miren, hay muchos cristianos que como que actúan toda su vida cristiana pensando que solo les llamaron a la salvación y le llaman al Señor mi Salvador, y eso es correcto, pero jamás le llaman Señor, ¿verdad? Porque el segundo llamado ¿a qué es, hermanos? ¿A qué? A la obediencia. ¿Qué más dijeron por ahí? A ser siervos, a seguirlo, hermanos. El segundo llamado es a seguirlo. Acuérdense cuando Jesús caminaba entre nosotros, ¿cómo le decía a la gente? Ven y sígueme, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo iniciamos esta serie la semana pasada? Leíamos Lucas, ¿verdad? Y veíamos cómo dice, todo aquel que quiera venir en pos de mí, todo aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, no solo nos llamó Jesús a ser salvos, ahora que ya eres salvo, nos llama a seguirlo. Vamos a ver un poquito sobre el primer llamado, que es la salvación. Romanos 3:24, búscalo ahí en tu Biblia, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 24. Este primer llamado del que hablamos, que es el de la salvación, es un llamado gratuito. Romanos capítulo 3, versículo 24. Quien lo tenga, léalo en voz alta, por favor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Ahí está. ¿Cuánto nos cuesta ese primer llamado, hermanos? Nada, ¿verdad? Ese primer llamado es totalmente gratis. Para aquellos que todavía no están seguros si son salvos, déjeme darle una excelente noticia. Ser salvo no te va a costar nada. Dios lo ha pagado a través de su Hijo Jesús. Cuando Jesús decidió entregarse para morir por ti y por mí, el Señor Jesús no te cobró absolutamente nada. Él lo hizo gratis todo eso. Entonces, ese primer llamado es totalmente gratis. Tú te puedes aferrar a Él solamente creyendo lo que hizo Jesús, creyendo que murió por nosotros y que Él ha resucitado. Él está realmente vivo y si tú lo crees, tú puedes tomar ese llamado desde este momento. El segundo llamado decíamos, pues que es un llamado a seguirlo. Vamos a ver cuánto cuesta seguir a Jesús. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Algunos de ustedes ya han sentido cuánto cuesta seguir a Jesús, ¿verdad? Romanos 12 del 1 al 2. Quien lo tenga, ayúdeme a leerlo, por favor. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorar. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. La clave aquí, hermanos, está en que primero, para el llamado de la salvación decía que es totalmente gratis. Ahí lo decía, ¿verdad? Pero el segundo llamado, que es el llamado a seguirlo, dice entreguen. En la versión que leyó nuestro hermano Sinu, dice entreguen
sus cuerpos en sacrificio vivo. Hay un costo, hermanos. Ahora sí hay un costo. Seguir a Jesús cuesta. ¿Cuánto cuesta seguir a Jesús? A ver, los que ya llevan más tiempo siguiendo verdaderamente a Jesús, ¿cuánto te ha costado seguir a Jesús? ¿Ande? Burlas, ajá. Juanita. Ataques, exactamente. Persecución, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué más te cuesta? ¿Cuánto te cuesta? Cuando tú haces las cuentas y dices, ¿cuánto me cuesta seguir a Jesús? Hermanos, les voy a decir algo, nos cuesta todo, porque primero la salvación es gratis, no nos costó nada, pero seguir a Jesús nos va a costar todo, porque Él nos dice aquí en su palabra que nos ofrendemos a Él como un sacrificio vivo, hermanos. Ahora nosotros somos una ofrenda que está siendo entregada para Él, y en ese sentido nos lo cuesta todo, ¿verdad? Seguir a Jesús, ser esclavos de Cristo, hermanos, pues lo es todo, porque ahora todo le pertenece a Cristo. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, le pertenece al Señor Jesús. Cuando decidimos seguir a Jesús, decimos, Señor, aquí estoy yo con todo lo que yo tengo, ¿sí? Muy mal cuando cantamos, tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. El Señor Jesús nos dice, hermanos, que le ofrendemos todo lo que somos. Ahora somos una ofrenda viva delante de Él, hermanos, y todo le pertenece a Cristo. Porque un esclavo no se pertenece a sí mismo, dice la Escritura, hermanos. Un esclavo le pertenece a aquel de quien es esclavo. Incluso, voy a decirlo así, hasta los chones le pertenecen al dueño del esclavo. Ni siquiera eso le pertenece al esclavo mismo, ni la ropa que trae. Todo le pertenece al amo, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros somos esclavos, pues no por fuerza, sino por voluntad, ¿verdad? Porque nosotros voluntariamente decidimos seguir a Cristo. Entonces seguir a Cristo, hermanos, nos lo va a costar todo. Por eso, cuando hay persecución, cuando hay problemas, por causa de Cristo, podemos entender que es por causa de Él. Nos está costando por causa de Él, pero es parte del precio de seguir al Señor, ¿ok? Podríamos ahondar más en este tema, pero no quiero desviarnos, porque, hermanos, parte de seguirlo es renunciar a lo que somos. Nos va a costar. Te decía, te va a costar todo, te va a costar renunciar a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo. Y nos va a costar trabajo renunciar a nosotros mismos, ¿verdad? ¿A poco no nos cuesta trabajo, hermanos? Nosotros nos hemos hecho de una forma y de repente Cristo nos dice, aprende a perdonar, y de repente a ti te cuesta perdonar y dices, híjole, pero el Señor para seguirlo me dice que yo renuncie a eso y aprenda a perdonar, pues tengo que perdonar, ¿verdad? Aprende a hablar con misericordia, y hay gente que está muy acostumbrada a ser áspera en la forma que habla y dices, pues me va a costar, pero si quiero seguir verdaderamente a Jesús, debo ser misericordioso, tengo que aprender, ¿verdad? Me va a costar. Hermanos, renunciar a todo también significa vivir una vida santa. Y a ese punto quiero llegar. ¿Qué quiere decir vivir una vida santa, hermanos? Apartado, ¿verdad? Una vida limpia, una vida como escogidos de Dios. Porque sabemos muy bien que ser santo es ser escogido por Dios. Es decir, estamos todos aquí reunidos y de repente Jonathan, ¿verdad? De repente Dios dice, ese chaparrito es mío. Dentro de todos los que están aquí, ese está apartado. Va a seguir viviendo entre todos ellos, pero él es para mí. Entonces, eso significa ser santo, fíjense, ser apartado por Dios. Y Jesús nos llama a vivir una vida santa. Abran su Biblia en Efesios capítulo 4, hermanos, por favor. Efesios capítulo 4. Estamos estableciendo en lo que lo buscan, capítulo 4, verso 17, estamos estableciendo una base bíblica, hermanos, para este asunto de ser ejemplares. Efesios capítulo 4, verso 17, yo lo leo, dice así: esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido,
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo. Si en verdad le han oído, si han sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y ¿qué dice? Santidad de la verdad. Hermanos, estamos llamados para vivir en santidad. Cuando Jesús nos llama, que es el segundo llamado, a seguirlo, hermanos, eso incluye vivir en santidad. Seguir a Cristo incluye vivir en santidad. No podemos ser llamados verdaderos discípulos de Jesús si nosotros no estamos viviendo en santidad o lo estamos intentando. No podemos ser llamados verdaderos discípulos. Seremos creyentes, seremos hijos de Dios porque Él nos salvó. Pero un verdadero discípulo de Jesús es alguien que le sigue. Un discípulo es alguien que aprende del maestro. Creo que ya lo he mencionado en este ejemplo, pero a quienes les gustan las películas, por ejemplo, de Kung Fu, las películas orientales, a mí me gustan. Y la cultura oriental, por ejemplo, usted ve al maestro, ¿no? Al sensei, ¿no? Y a los discípulos. ¿Y qué hacen los discípulos cuando están con el maestro? Lo reverencian, ¿verdad? Aprenden de él, lo escuchan. Todo lo que les diga el maestro lo hacen ellos, ¿verdad? Se arrodillan delante del maestro y escuchan con atención y cada movimiento que hace el maestro lo intentan hacer ellos. Hermanos, eso mismo es la figura de un discípulo. Un discípulo es alguien que desea seguir al maestro. Entonces, no podemos nosotros llamarnos ser verdaderos discípulos de Jesús si no estamos intentando vivir en santidad. Porque dice Efesios, ¿verdad? Lo hemos leído, Él nos ha creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Él quiere que vivamos una vida en santidad. Él, ¿por qué quiere que vivamos así, hermanos? Porque, claro, exactamente. Y Él es santo, ¿verdad? Él es santo, santo, santo. La esencia misma de Dios es la santidad, hermanos. O sea, no dice la Escritura que Él es amor, 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 o misericordia, misericordia. Dice Él es santo, 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 hermanos. Su esencia misma es la santidad. Y como buen maestro, Él quiere que seamos también santos. Claro, nunca le vamos a llegar, ¿verdad? También la Escritura nos enseña eso. Pero debemos intentarlo, hermanos. Entonces, primer punto, acuérdese, hemos sido llamados a una vida en santidad. Busquen 2 de Corintios 7:1, por favor. 2 de Corintios 7:1. Por si no queda muy claro este pasaje sobre que estamos llamados a vivir en santidad, vamos a ver 2 de Corintios 7:1. Quien lo tenga, dele lectura fuerte, por favor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, Sí, sí es correcto, mi hermanito. limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Ahí está, ¿verdad? Acuérdese, Jesús nos ama como somos, así nos amó, ¿verdad? Él nos recibió en el primer llamado, que es el llamamiento a la salvación. Él nos recibió como éramos, hermanos, terriblemente como muchos éramos, ¿sí? Pero cuando Él nos llama y nos salva, ahora Él ya no quiere que sigamos siendo de la misma manera, porque esa es la excusa de muchas personas, ¿verdad? Dicen, pues es que Él me ama como soy. Eso es una excusa, hermanos. Dice 2 de Corintios, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea, integralmente. Tanto nuestro espíritu como nuestra carne, Jesús quiere que nos limpiemos de eso. Quiere que renunciemos a todo eso, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, quiere que avancemos. No nos quiere ver siempre iguales, ¿sí? Nos tiene paciencia, eso es otra realidad, porque dice que su paciencia es enorme. Y por su paciencia seguimos aquí, hermanos. Pero
Él no quiere que sigamos iguales. Entonces hoy quiero que te lleves esto, ¿verdad? Él nos ha llamado a vivir una vida en santidad. ¿Has decidido seguir a Cristo en santidad o decides intentar seguir pues en tu carne y tus pensamientos, ¿verdad? Eso es decisión de cada uno de nosotros. Miren, Dios no nos obliga, ¿verdad? Él nos dice, yo quiero lo que veíamos allá en la célula del viernes. Su voluntad está aquí, ¿verdad? Y dice, en mi voluntad yo quiero que ustedes vivan en santidad. Te evitarías muchos problemas, me honrarías, serías feliz. Pero si tú no quieres, en mi soberanía lo puedo permitir. Estoy parafraseando, ¿verdad? En mi soberanía lo puedo permitir, pero no es mi voluntad. Mi voluntad es que vivas en santidad. Hermanos, nosotros tenemos la decisión. Jesús no nos va a obligar como robots a decir, este va a ser santo y le voy a meter un chip para que actúe santamente. No, hermanos, Jesús nos da la oportunidad de decidir. Qué maravilloso, ¿no? Nosotros siendo tan imperfectos, mire cómo Jesús nos pone todo sobre la mesa y como un buen padre nos dice, decide tú, pero esto es lo que te conviene. ¿Cómo ves? Ahí es nuestra decisión, hermanos, ahí es nuestra decisión. Yo espero que todos decidamos vivir o intentar vivir una vida en santidad. Punto número 2 de este mensaje. Bueno, ya entendimos que Jesús nos quiere en una vida santa. Ahora, una vida en santidad, hermanos, se ve reflejada en casa también. A ver, de los que estamos aquí, honestamente, ¿quién está intentando vivir una vida en santidad? Honestamente, ¿quién está en el intento? La verdad, no lo vamos a juzgar si no levanta la mano. Ok, solo quería saber si hay varios. Porque, hermanos, vamos a ver si lo estamos intentando lo suficiente. Porque esa es otra, ¿verdad? A lo mejor lo estás intentando, pero a lo mejor no se está viendo reflejado. Y es que una vida en santidad se ve reflejada y en casa también, ¿verdad? Hermanos, se ve reflejado en todo lugar. Voy a poner el ejemplo. Hay personas que asisten a los cultos dominicales, todos los cultos, ¿verdad? No se pierde ni uno. Es más, se van de vacaciones con la familia y van al culto. Y no está mal, eso está bien, eso está bien. Buscan una iglesia donde estén y va y se meten al culto, está bien. Imagínate una personita que hace eso y que anda sirviendo aquí activamente, ¿no? Aquí en la iglesia local, que tiene un ministerio. Es más, se va a todas las actividades de la convención regional, es más, hasta las de la nacional, si tú quieres, ¿no? Ahí anda con los bautistas de la convención nacional, tiene un cargo, si tú quieres, ahí, y demás, ¿no? O sea, está bien activo, ¿no? Va a las misiones, va aquí, va allá, anda discipulando gente y todo. Imagínate a alguien así. Pues, ¿qué pensarías de esa persona? ¡Wow!, ¿no? ¿Qué ministerio, ¿no? O qué espiritual, ¿no? Podríamos decir. Pero tú imagínate que cuando tú ya te das cuenta, tú le preguntas a sus hijos, ¿no? Oye, ¿cómo es tu papá ahí en tu casa, ¿no? ¿Cómo es tu papá? Y su hijo de repente te dice, ¿sabes qué? Pues no sé, porque ni está, mi papá ni está, ¿no? O te dice, pues la verdad es que es bien gruñón, porque como ya llega cansado de todo eso que hace, pues es bien enojón, ¿no? Y nos trata medio áspero. Y le preguntas a la esposa, ¿y cómo es tu esposo? No, la verdad es que tiene lo suyo, ¿no? Entonces, hermanos, imagínense como mi tío, ¿no? O sea, por fuera, pues él era así, ¿no? Bien espléndido, bien amoroso. Bueno, hasta empeñaba cosas de nosotros, las vendía para beneficiar a otras personas, o sea, y dices, pero adentro de la casa era terrible, ¿no? Ya no es así, por eso me atrevo a darles ese testimonio, ya cambió mucho. Pero bueno, imagínense, ¿qué dirías de una persona así? ¿Cómo se le llama eso, hermanos? No hay otra palabra que describa mejor eso, ¿no? Eso es hipocresía, ¿no? Porque si tú eres un siervo de Dios, si tú estás realmente con todo tu corazón sirviendo al Señor, allá afuera en los campos y todo eso, en tu iglesia local, pero si tú no estás reflejando eso en tu casa, en tu propio hogar, pues eso es hipocresía. Porque entonces hay una doble cara, hay un doblez.
¿verdad? No hay un testimonio que esté amparando eso. Abre tu Biblia en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 8. La Biblia le llama a esto de una manera muy interesante. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 8. 1 de Timoteo 3, 8. ¿Ok? ¿Quién me ayuda a leerlo? Adelante, Sofi. Perdón, vamos a verlo. Los diáconos asimismo deben ser honestos y nobles, no dados a mucho vino, no codiciosos, no ganancias deshonestas. Así es. Observe cómo le llama a esta hipocresía. Le llama doblez, ¿verdad? Es una recomendación, es una petición que le hace Pablo a Timoteo sobre los diáconos, pero esto aplica para todos, porque ya hablamos sobre este pasaje el mes pasado o la vez pasada, ¿no? Hablamos de que estos requisitos de los diáconos y de los pastores, ¿para quién aplican? ¿Solo para ellos o para quién, hermanos? ¿A quién nos está describiendo estos requisitos? Son requisitos para los pastores y los diáconos. ¿Pero qué nos muestran estos requisitos? A una persona que madura en la fe. Entonces, estos requisitos, claro que aplican para diáconos y pastores, pero hermanos, nos aplican para todos, porque esto habla de una persona madura. Una persona madura, dice, debe ser honesta, sin doblez, es decir, sin hipocresía, no dados a mucho vino, o sea, no tengan vicios, y no codiciosos de ganancias deshonestas. El punto que estamos viendo aquí es el doblez, ¿verdad? Ese doblez es la hipocresía, y es literal, un doble cara, ¿no? Por un lado ves una cara, por otro lado ves a otra persona muy diferente. Y por más, digamos, por más increíble que parezca, esto es una realidad dentro de la iglesia cristiana. Y hermanos, esto es real. Hay mucha gente que dentro de su propia familia es de una manera y afuera es de otra forma, ¿verdad? Entre los hermanos se comporta de otra forma muy diferente. Y cuando está alguna figura de autoridad, todavía es diferente, ¿verdad? Porque pueden estar entre los hermanos siendo incluso tremenditos, pero cuando está de repente ahí el pastor, se portan de una forma diferente. Y eso es, pues eso es pecado, hermanos, porque eso es hipocresía, eso es doblez, ¿verdad? Ahora sí, hermano, ¿nos ayudas a buscar Gálatas 2:13, por favor? Gálatas 2:13. Vamos a ver otro ejemplo práctico de hipocresía. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahí está, ¿verdad? Gracias, hermano. Literal, hermanos, en esta historia, para ponernos en contexto, estaba Pablo, que es quien escribió esto, estaba Pedro, que acuérdense de Pedro, si se acuerdan de él, era uno de los discípulos de los apóstoles de Jesús, ¿no? El que lloró amargamente porque lo negó. Bueno, ya después de que Jesús resucitó y todo, ya estaba la iglesia creciendo, hermanos, dice que Pedro tenía miedo de los judíos, ¿verdad? Entonces tenía miedo de atraer persecución para con él. Y dice que estaban ahí comiendo unos que no eran judíos, y Pedro estaba con ellos, conviviendo bien a todo dar, ahí con los amigos, pero cuando vio que venían los judíos, dice que Pedro se empezó a ir, ¿verdad? Y los dejó, y no participó con ellos. ¿Por qué hacía, gracias hermano, por qué hacía Pedro eso? Porque tenía miedo. Tenía miedo de que los judíos se le vinieran encima. Pero ya había sido explicado que eso no aplicaba, ¿verdad? Entonces Pedro, en esa simulación, dice Pablo lo confronta frente a todos y le dice, Pedro, tú estás actuando hipócritamente, porque eso que en esta simulación hasta Bernabé también ha sido arrastrado contigo. O sea, no solo tú, sino también otros han sido arrastrados en tu hipocresía. Hermanos, ese es un ejemplo de hipocresía. Y estamos hablando de Pedro, que es un hombre de Dios. O sea, ojo, no porque seamos hombres y mujeres de Dios o porque le hayas entregado tu vida a Cristo, no puedes tener la tentación de caer en uno de estos pecados, ¿eh? Y aunque pareciera un buen propósito. Hermanos, la hipocresía es así. ¿Por qué decimos todo esto, hermanos? Porque el buen ejemplo, ¿verdad? Un padre de ejemplo se debe ver reflejado en casa.
se debe ver reflejado en casa. Un buen parámetro, hermanos, es preguntarle a nuestra familia cercana. Yo sé que muchos no nos gustaría hacer eso porque eso nos mete en conflicto, ¿verdad? Si tú le preguntas a tu esposa, oye, honestamente, ¿cómo soy yo? ¿Tú crees que muestro una cara aquí y otra en la iglesia? Agárrate, porque tu esposa te puede decir una realidad que puede que no hayas notado y que puede que no te guste escuchar, ¿verdad? Yo te recomiendo, pregúntale a tus hijos, oye, ¿qué tan buen padre crees que soy? Honestamente, ¿no? Pero no se los preguntes así enojado o serio, ¿no? Porque van a decir, no, pues me va a regañar, ¿no? ¿O qué me quiere decir? Puedes preguntarle en la confianza que debiera haber entre padres e hijos, ¿no? Oye, mi niño, oye, mi amor, ¿cómo crees que soy yo como padre? Dime la verdad, mira, yo quiero ser un buen padre para ti, pero dime honestamente, en este momento que yo te estoy preguntando, me voy a aguantar lo que tú me digas, dímelo. Y escuchar, hermanos, escuchar, ¿sí? ¿Estoy siendo de buen ejemplo para ti? Hay que escuchar. A lo mejor tu hijo va a agarrar confianza y te va a decir, ¿sabes qué? Es que yo siento que tú haces esto, ¿no? No hay que defenderse, ¿verdad? Simplemente eso es para escuchar y para que Dios nos vaya transformando, hermanos. Entonces, quien tenga el valor de hacer eso, se lo recomiendo, ¿no? Yo lo he hecho, hermanos, y he escuchado cosas que no me han gustado, pero, hermanos, han sido cosas de la fuente más fidedigna, porque mi esposa y mis hijos son quien verdaderamente me conoce. Ustedes me conocen, pero no viven conmigo, ¿sí? Si vivieran conmigo, se darían cuenta también de todos mis errores. Entonces, mi esposa y mis hijos son quien verdaderamente me conoce. Aún la familia cercana, por ejemplo, como mi carnal, somos familiares, me conoce, pero no me conoce al 100%. Quien más me conoce es quien duerme y vive conmigo, ¿no? Entonces, a esos, hermanos, ese puede ser un buen parámetro, un buen semáforo para ver cómo andamos en el ejemplo. ¿Amén? Bueno, qué hermoso fuera cuando nos digan, bueno, tu vida refleja a Cristo, ¿no? Sí, qué bonito será también escuchar de tus hijos o de tu esposa, tú échale ganas, vas bien, ¿no? A lo mejor te llevas esa sorpresa y te dice, vas por buen camino, eres un varón de Dios, eres una mujer de Dios, sigue así, ¿no? O tus hijos, no, es más, tus hijos te pueden decir, no, todo bien, pa. Y eso significa todo bien, porque son a veces tan expresivos que, no, bien, más bien, ¿no? Pero eso está bien, hermanos, ¿sale? Ok, punto número 3 y final, hermanos. Demos ejemplo entonces de santidad a nuestros hijos. El primer punto, ¿recuerdan cuál era? Hemos sido llamados a una vida en santidad. Segundo punto, una vida en santidad se ve reflejada en casa. Y tercer punto, hermanos, demos ejemplo de santidad a nuestros hijos. Ya vimos que Dios quiere que vivamos en santidad, y si lo vamos a hacer, se debe ver reflejado. Hermanos, no queremos hijos frustrados, ¿verdad? No queremos hijos que al rato anden diciendo, pues yo no sigo el ejemplo de mi papá, porque mi papá era así, así y así. Queremos, como lo platicábamos mi hermano José y yo, queremos hijos que ser buen ejemplo para nuestros hijos, y que nuestro ejemplo, que sea bueno, ellos lo puedan replicar, y pues que digan, mira, como su papá, ¿no? Era bien trabajador su papá, él también es bien trabajador, por ejemplo, ¿no? Pues qué padre testimonio de su abuelo, ¿no? Entonces, por algo admira a su abuelo, ¿no? Entonces, hermanos, pues seamos de impacto, ¿no? Seamos de impacto para con nuestros hijos, y los muchachos que todavía no tienen hijos, pues apréndanse sean de impacto para sus hijos cuando los tengan, o para sus compañeros, ¿no? En este momento no tienen hijos, pero tienen compañeros de escuela, tienen amigos, amigas, y muchas personas te van a querer seguir cuando tú inspires a esas personas, ¿verdad? Bueno, pero seamos de buen ejemplo. Demos ejemplo de santidad, hermanos, sin miedo a la responsabilidad que eso conlleva. Ahí les va, ¿por qué muchos papás
dicen de la siguiente manera, como mi tío. Mi tío decía, no me veas a mí, carnal, tú sigue, tú sí vas a cambiar, porque yo soy bien rebelde, pero tú sí vas a cambiar, me decía mi tío, no me veas a mí, carnal. Bueno, lo mismo dicen muchos papás, yo no lo digo, pero muchos papás sí lo dicen, y dicen, no me veas a mí, sigue a Cristo, tú enfócate en Cristo, y a mí no me veas, tú sigue a Cristo, porque yo no soy el mejor ejemplo, pero Cristo sí, y eso es cierto, hermanos, Cristo es el mejor ejemplo, pero no es bíblico pensar así, hermanos, porque, hermanos, eso solamente muestra que tenemos temor de echarnos el compromiso encima nosotros. ¿Saben qué decía Pablo, hermanos? Acompáñame a 1 Corintios 4:16. 1 Corintios 4:16. 1 Corintios 4:16. ¿Qué dice, hermanos? ¿Verdad? Si vemos toda la carta, veremos que Pablo lo que quiere decir es lo que está ahí. Imítenme, porque Pablo está dando un buen ejemplo. Y se está echando Pablo cuando él dice, por tanto les ruego que me imiten, Pablo se está echando encima una responsabilidad, Cuando tú le dices a alguien, te pido que me imites, pues tú te estás echando encima la responsabilidad, ¿sí? O sea, tú estás diciendo, lo que yo haga, tú lo vas a hacer y por lo tanto, si tú fallas, pues es por causa mía, porque yo tengo la responsabilidad de ti. 1 Corintios 11:1, hermanos, ¿qué dice? El mismo Pablo escribe en la misma carta más adelante, sean imitadores de mí como yo de Cristo. En lugar de que digamos ahora como padres, no me mires a mí, mira a Cristo, porque yo soy imperfecto, lo que debemos decir es como Pablo, hermanos. Imítame a mí porque yo imito a Cristo. Se ve reflejada mi vida, en mi vida se ve reflejado Cristo, imítame a mí, ¿verdad? Filipenses 3:17. También lo escribe Pablo, acuérdese. Filipenses 3:17. ¿Qué dice, hermanos? Filipenses 3:17. ¿Sí? Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ok, Pablo dice, no solo a mí, ¿verdad? Sino también a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Imítenos. Filipenses 4:9, finalmente, hermanos. ¿Qué dice? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Más claro ni el agua, ¿verdad? Lo que aprendiste, si viste y oíste en mí, dice, hay que imitarlo. Hermanos, cuando algo se repite mucho en la Escritura, ¿qué quiere decir? Cuando algo se está repite y repite. Por ejemplo, Dios dice, no temas. ¿Cuántas veces dice no temas? ¿Por qué está tanto no temas? ¿Será importante? ¿Por qué es muy importante? Todo es importante, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero hermanos, cuando algo se repite en la Escritura, es que eso es muy importante, hermanos. Entonces, miren cuántas veces repite Pablo, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. O sea, no es una, hermanos, sino varias veces Pablo refuerza esa enseñanza, ¿verdad? A donde iba Pablo les repetía, imítenme a mí, lo que vean en mí, eso hagan. Hermanos, debemos tomar la responsabilidad como padres de hacer eso con nuestros hijos y decir, hijo, imítame a mí porque yo estoy imitando a Cristo. ¿Okay? ¿Pablo se equivocaba, hermanos? ¿Pablo erraba? Claro que sí, porque era un ser humano también. Y podemos ver en su carácter detalles, ¿no? Que podemos decir, híjole, Pablito, cuando te peleaste con Bernabé y no te pusiste de acuerdo, ¿no? Y se acabaron distanciando. Pero, hermanos, de todos modos Pablo decía, imítenme a mí, porque Pablo estaba en el camino, ¿verdad? Echándole ganas en una vida en santidad y tratando de mostrar un ejemplo
Ese es el tema de hoy, mostrando un ejemplo. Entonces, así terminamos, hermano. Bueno, una última cita, Efesios 5:1. Porque Pablo tampoco decía solo imíteme a mí, ¿verdad? Sino Pablo también decía imiten a Dios. ¿Qué dice Efesios 5:1? Sean imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, hijos, los que no son padres todavía, pero son hijos, imiten a Dios, imiten a sus padres en lo bueno, ¿verdad? Pero hay que imitar a Dios como hijos amados. Y todos aquí somos hijos, por lo menos de Dios somos hijos, ¿no? Por lo menos tenemos padres en la carne también, pero todos somos hijos. Hermanos, hay que imitar a Dios. Si somos hijos amados, hijos agradecidos, hijos que valoran la figura del Padre, hermanos, debemos imitarlo. Él es un buen Padre y Él da ejemplo, hermanos. Él da ejemplo. Conclusión, hemos sido llamados por Cristo a ser santos como Él lo es. Acuérdate, hemos sido llamados a ser santos. Número 2, la persona que vive en santidad lo refleja en todo lugar, pero iniciando por su casa. Acuérdese, iniciando por la casa. Número 3, dar ejemplo en santidad evitará que nuestros hijos vean la vida como la vida cristiana como una hipocresía, ¿no? Ya se saben esa bien común. ¿Para qué voy a meterme con Cristo si mira cómo son? Ya se la saben, ¿verdad? Hermanos, nuestros hijos no necesitamos decirles nada. Con nuestro comportamiento y con nuestro testimonio, nosotros les estamos modelando lo que es la verdadera vida en Cristo. Y cuando en casa no se ve reflejado el ejemplo cristiano, ellos aprenden eso, ¿verdad? Y al rato nos quejamos porque nuestros hijos viven un cristianismo light, como hoy en día hay un cristianismo light, ¿verdad? Que no quieren ningún compromiso. Y hay gente que se queja de eso, pero mucho de eso tiene que ver con nuestro propio testimonio que damos en casa. Ellos van a aprender cómo amar a Cristo como nosotros amemos a Cristo. Entonces, esa es otra. Hermanos, no queremos que se diga de nuestros hijos como Pablo le dijo a los judíos. Ahí en Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 2, verso 24, Pablo le dijo a los judíos, por causa de ustedes es blasfemado el nombre de Cristo. Nuestros hijos van a seguir nuestro ejemplo, hermanos. Si nosotros no damos ejemplo de una verdadera vida en Cristo, de ser verdaderos discípulos de Cristo, ellos podrían estar dando un cristianismo que no es el bíblico, y por causa de ellos mucha otra gente no va a seguir a Cristo, porque van a decir, pues mira cómo son, y son cristianos. Entonces, hermanos, no queremos que se diga así de nuestros hijos. Demos ejemplo dentro de nuestra casa. Finalmente, aunque a veces pueda ser difícil y desgastante, cuando no hay una misma visión en la familia, hermanos, es desgastante. A veces nuestros hijos no están en la misma sintonía que nosotros. Nosotros vamos a dar testimonio de Cristo, ¿verdad? Vamos a dar buen ejemplo, pero aún dentro de nuestra casa, nuestros hijos podrían estar pasando por la adolescencia o la juventud, donde el mundo les está deslumbrando, y yo creo que algunos de ustedes, chavos, ya están en esas, ¿verdad? Que ya el mundo les deslumbra y ven a sus papás y los ven como una bola de religiosos, ¿verdad? Ya porque están viendo que están leyendo la Biblia, orando, y dicen, ay, pero ¿por qué no mejor vemos una peli, no? ¿Por qué no hacemos esto o lo otro? ¿O por qué no hacemos una fiesta donde que nuestros invitados se sientan a gusto y que haya, a lo mejor nosotros no tomamos, pero que haya alcohol para ellos? Porque va a haber un choque, hermanos. Cuando nosotros vivamos la santidad en nuestra casa, es lógico que va a haber un choque, ¿verdad? Entre la carne y entre lo espiritual. Y obviamente no lo van a entender en ese momento nuestros hijos, algunos de ellos, otros sí, pero hermanos, debemos ser valientes y llevar la santidad a nuestra casa y permitir lo que honre a Dios, lo que deshonre a Dios, no lo vamos a permitir. Así se enojen, ¿verdad? Pero les estaremos marcando la pauta y diciendo, mira, esto no es bueno. Y así tú lo haces por allá, esa es tu decisión, pero tú ya sabes lo que es bueno.
no te puedo controlar, ¿verdad? Yo le digo así a mis hijos, yo le digo, no te puedo yo controlar, yo le digo principalmente al grande, ¿no? Mira, hijo, lo que tú hagas allá, yo no puedo estar, aunque yo quisiera, tú a la vuelta vas a hacer lo que tú quieras, pero lo que sí puedo es enseñarle lo que es lo correcto en casa, ¿ok? Bueno, finalmente, hermanos, evitemos frustrarnos por eso, ¿verdad? Si en nuestra casa hay ese choque, no nos frustremos. Continuemos adelante dando ejemplo del Señor Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias porque tu palabra es poderosa y bendita, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos das esta lección. La lección, Señor, de poder entender que hemos sido llamados a vivir en una vida santa, que tú quieres que vivamos así, Señor, pero también en una vida ejemplar que se pueda transmitir hacia nuestra familia, Señor. Ayúdanos a ser valientes, a ser decididos, Señor. Padre, ayúdanos. Necesitamos de tus fuerzas, Señor. A veces tenemos temores que no nos permiten llevar así una vida en ti, Señor. Danos sabiduría para tampoco convertirnos en personas legalistas, en personas religiosas. No queremos eso porque tú no quieres eso, Señor. Tú simplemente quieres que vivamos una vida sencilla delante de ti. Una vida simple, una vida, Señor, donde podamos vivirte y conocerte cada día más, Señor. Ayúdanos a ser esos siervos tuyos, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que ha decidido vivir una vida así en ti, si hay alguien aquí que reconoce que a lo mejor pues no ha hecho la mejor tarea, no se ha esforzado lo suficiente para dar ejemplo de santidad en su vida y en su casa, Señor, yo te pido que a esa personita tú le ayudes a tener el valor de hacerlo a partir de hoy. No hay nada que perder, hay mucho que ganar, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad. Danos el valor. Todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.